Hola, nos volvemos a encontrar y hoy vamos a seguir hablando de lo que veníamos hablando fundamentalmente del jardín. Y esta época es una época muy linda para, en lo posible, apenas se levante esta cuarentena, que ya en estos días van a empezar a abrir los viveros nuevamente, es un muy buen momento para comprar plantas. ¿Por qué? Porque la planta ha detenido su crecimiento. La planta en este momento, la gran mayoría han perdido las hojas. Hablábamos el otro día de lo que era el otoño, que han guardado sus nutrientes en sus hojas. Y así como han perdido las hojas, también han perdido los pelos radicales. Los pelos radicales son los que tienen gran capacidad de absorción. Entonces la planta que ha perdido la hoja ha detenido su crecimiento y la podemos trasladar, la podemos cambiar de lugar, la podemos llevar a otro lugar del jardín sin la necesidad de hacer grandes tratamientos porque la planta está dormida. Esto es más o menos como cuando un oso está invernando. Cuando está invernando, un animal no se alimenta, no metaboliza y se detiene prácticamente su crecimiento. La planta entra en receso, entonces es un excelente momento para, si tenemos que cambiarla de lugar, llevarla a otro lugar del jardín. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando ya no tiene hojas. Cuando ha perdido la totalidad de las hojas, es el momento ideal para decir, bueno, la cambio de lugar, la llevo a otro sector del jardín. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros cambiemos de lugar esa planta, que es la que molesta porque está justo a la salida de la puerta del pasillo, creció mucho y no, bueno, la tenemos que llevar a otro sector. Nosotros vamos a darnos cuenta que la planta tiene un volumen aéreo de a lo mejor 1,80 m y un volumen subterráneo de raíces también de 1,80 m. La planta está equilibrada, entonces ese equilibrio cuando nosotros sacamos, no podemos cavar un pozo de 1,80 m. Vamos a hacer un pozo de 30 centímetros, 40 centímetros a lo mucho, a lo sumo. Y la parte aérea va a tener 1,80 m. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es compensar para que esa planta, cuando la llevemos al lugar definitivo, que ahora no lo siente la planta, no siente la ruptura de las raíces, lo va a sentir recién a finales de agosto cuando empiece, o a finales de julio, principios de agosto cuando empiece a brotar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es, la podemos cambiar de lugar, pero también tendríamos que podar en consecuencia, para que quede no de 40 centímetros podada, porque eso sería lo óptimo, pero por lo menos que nos quede de 80, 90, 1 metro de altura y 40 centímetros de raíces. Entonces, queda relativamente equilibrada y podamos a esa altura, la cambiamos de lugar, la ponemos en el lugar donde nosotros pretendemos que esa planta crezca, pisamos muy bien alrededor, es importantísimo pisar alrededor. Eso es, la gente le tiene mucho miedo a romper. No, 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 pisen bien, compacten bien, porque no hay peor cosa para una raíz que le quede aire entre la raíz y la tierra. No es que el aire, dicen que el aire mata, no, no, no es el aire. No se produce la capilaridad, no hay adherencia entre la tierra nueva y la raíz. Tienen que pisar muy bien y regar muy bien, compactar excelente eso, y la planta sola cuando llegue el momento de la brotación va a empezar a brotar. Mientras tanto, ¿qué va a hacer? Va a recuperar los pelos radicales. Cuando empiece la actividad a finales de julio, principios de agosto, apenas empieza a calentarse la tierra, recupera los pelos radicales, va a brotar y va a tener éxito nuestro trasplante. Es una época en que se puede hacer tranquilamente trasplantar todas aquellas plantas que han perdido la hoja. Traten de en esta época no trasplantar citrus. Los citrus se trasplantan en primavera. Es un momento ideal para comprar frutales. Si hay momento para comprar frutales, es mayo, junio y julio, porque los frutales soportan muy bien el frío. Y los frutales ahora vienen a raíz desnuda, vienen con las raíces al aire. Y es buenísimo comprar en ese momento con las raíces al aire. ¿Por qué? Porque sabemos qué estructura de raíces tiene, que tiene que ser simétrica con la parte aérea. Muchas veces compramos una planta que está en maceta y no sabemos qué hay abajo.
Entonces, ahora en esta temporada se puede comprar tranquilamente y sabemos que hay abajo. Fíjense lo que pasa cuando uno compra una planta y no sabemos qué tenemos abajo. Estas raíces estaban dentro de una maceta. Estas raíces hacen que la planta, que nuestro frutal no crezca, no las vemos. Cuando compramos raíz desnuda, nosotros vemos las raíces, que sean simétricas, que tengan la misma formita de la copa, que sean sanas. Le podemos clavar la uña y saber que la plantita está turgente, que está viva. Y fíjense, este otro ejemplo. Esto es una planta vieja en maceta. Esto es un frutal viejo en maceta. Fíjense. Esto nunca va a poder dar buena fruta. ¿Por qué? Porque tienen tanto doblez estas raíces y tantas vueltas dentro de la maceta, que esta planta es vieja. Esta planta no la vendieron los viveristas y tiene 3 años en la misma maceta. Estos ángulos hacen que la savia no circule bien. Entonces, cuando ustedes compran la raíz desnuda, ven la raíz de los rosales, de los frutales, de la mayoría de las plantas, y esta es la época en que los viveros venden las plantas a raíz desnuda. Entonces ustedes ven que las raíces tienen el mismo porte que la parte aérea, tienen 3 raíces principales y no una sola raíz que se dobla o se enrosca todo dentro de la maceta. Las raíces tienen que ser 2 o 3 y si son 4 mejor, para que la planta crezca y se establezca muy bien en el lugar. Entonces tengan en cuenta ese detalle. Ahora es el mejor momento para comprar, porque le vemos la raíz. Si compramos en noviembre, puede ser que la planta esté bien equilibrada, pero si pasa lo que veíamos recién, de que esa planta, las raíces están enroscadas dentro de la maceta, esa planta no va a evolucionar. Esa planta de acá a 5 o 6 años sigue siendo una planta raquítica, porque los ángulos que tiene, cuando la pusieron en maceta, esos ángulos medio rectos, hacen que la savia no circule correctamente. Entonces, no está en comprar una plantita bonita porque la vemos de afuera. Veamos las raíces. Este es el momento ideal. ¿No tiene tiempo de plantarla? Perfecto, la compra. Va, hace una zanja, la mete ahí en la zanja, en barro, ahí la tienen los viveristas. Hasta finales de julio uno la puede tener metida en barro o en acerrín húmedo las puede llegar a tener, y después cuando tiene tiempo la planta. Una vez que la planto, eso sí, tenga en cuenta, ¿no? Una vez que planta raíz desnuda, pise muy bien, lo que decíamos recién. Pisar muy bien, que tome contacto el barro la tierra, con la raíz nueva, que no queden burbujas de aire, que se produzca la capilaridad, y ahí va a poder pasar la humedad del sustrato o del suelo a las raíces, y esa planta va a brotar espectacularmente bien. La planta viene sin hojas en este momento. Todos los frutales, los rosales, vienen sin hojas. Entonces, ¿qué hacemos? Le clavamos la uña en las raíces y que esté turgente, que esté jugosa. Y en las ramas, en las puntas de las ramas, por lo menos hasta la mitad de la rama, porque la punta va a haber que podarla, va a haber que cortarla. Hasta la tercera parte, la mitad y la tercera parte de la rama, que uno clave la uña y tenga juguito adentro. Eso es una planta buena. Van, la buscan un lugar bien soleado, la plantan en el jardín, que esa planta, siendo un frutal de pepita o de carozo, ya sea manzano, perales, que son los de pepita, o membrillo, o también podría ser de carozo, durazno, ciruela, damasco, lo puede plantar ahora, que va a soportar muy bien el frío. Y tenga en cuenta un detalle: hable con el viverista. No todas las plantas son aptas para todas las regiones. Entonces dice, mira, yo tengo una casita en la sierra, voy a poner un Unquillo, o en Carlos Paz, o en Córdoba. Bueno, hay una variedad específica para cada zona. Las plantas, los frutales fundamentalmente, necesitan acumular horas de frío. ¿Qué es la acumulación de horas de frío? Es la hora que estuvo la planta expuesta a menos de 7 grados de temperatura. Entonces, Córdoba tiene un régimen de 780 horas de frío. Si yo traigo un frutal de provincia de Buenos Aires que acumula 1200 horas de frío, nunca va a acumular en Córdoba 1200 horas de frío, porque Córdoba tiene un promedio de sumatoria de 780 horas que la planta está expuesta a menos de 7 grados. Anoche, por ejemplo, debe haber hecho unas
3, 4 horas de frío, porque desde las 11 de la noche o desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana hizo menos de 7 grados. Entonces ahí acumuló 4 horas de frío. Y así mañana otras 4 y otras. Cuando la planta acumuló 780 horas de frío, produce la floración y la fructificación. Un frutal de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, necesita para florecer, porque esa variedad está desarrollada para ese sector del país, 1200 horas de frío. Acá nunca va a llegar a 1200 horas de frío, porque Córdoba tiene 780, entonces no va a producir fruta nunca. Entonces no hagan eso de decir, paré en la orilla de la ruta en San Pedro y compré un frutal, porque no sirve. Es muy lindo para ese sector del país, pero para Córdoba no. Entonces, hable bien con el viverista. No todas las variedades, y por ahí eso de, qué sé yo, por ahí quiero traer un cerezo, quiero traer, y los cerezos son del Río Cuarto para abajo, para lugares muy fríos, y es autofecundante, y sí, va a producir cereza, pero va a producir la cereza hasta mediocre. No va a ser la misma cereza que produce en Bariloche o en el sur del país. Entonces, adaptémonos a lo que la naturaleza nos brinda. Y decir, bueno, buscar frutales para Córdoba. Ciruelas para Córdoba, damascos, duraznos, manzanos, perales para las horas de frío que tenemos en Córdoba. Busquen bien que esté equilibrada la raíz con la parte aérea, y lo mismo pasa con los rosales. Los rosales también. Comprar rosales en distintos sectores del país y comprar por correo es lo peor que pueden hacer. Porque un rosal que es muy bueno para Neuquén y Río Negro, porque se producen ahí los mejores rosales del país, es para Neuquén y Río Negro. No soporta los soles de siesta de Córdoba, ni el suelo alcalino de Córdoba, el calcio de Córdoba. En cambio, si ustedes hablan con su viverista le va a decir, mira, yo de estas llevo vendidas 50 rosales y me vuelven chocha las clientes recontentos porque esta variedad está adaptada a Córdoba. Entonces estamos beneficiando a nuestro vecino, a nuestro coterráneo, que le estamos comprando a él, y ellos saben cuáles son las variedades adaptadas. Y tengan siempre en cuenta que cuando compren rosales, los colores rojos y rosados son los más fuertes. A medida que nos alejamos del rojo y del rosado, los colores té, los colores más blancos son los más débiles. Y son débiles hacia el frío, débiles hacia los suelos alcalinos, que son los que tenemos en Córdoba, y débiles hacia las enfermedades. Entonces, ojito. Siempre que vayamos al rojo, en casi todas las plantas es lo mismo. El color rojo es un color que indica buena salud en las plantas, y a medida que nos vamos acercando al blanco, nos vamos acercando al albinismo, y eso genera que la planta sea un poco más débil que las plantas de colores rojos, ¿no? Tengan en cuenta ese detalle. Cuando compren también rosales, es una época espectacular esta para comprar rosales, porque también, como les decía, la rosa ahora viene a raíz desnuda, es más barata, y le sabemos la historia de las raíces. No sabemos, cuando uno compra en maceta no sabe cómo la plantaron. Y por ahí el viverista era muy bueno, pero el empleado que tuvo le metía un palo adentro de la maceta para hacerla más rápida. Y cuando no lo veía el viverista, entonces estamos comprando una caja de sorpresas cuando compramos en maceta. Cuando nosotros compramos a raíz desnuda, estamos viendo la estructura de las raíces. Siempre que compren rosales, compren injertados. Siempre que compren frutales, que sea injertado, porque el injerto nos garantiza la calidad de la planta y la precocidad de la planta. Una planta de semilla de durazno me puede producir de acá a 8 años. Y yo estoy comprando, si compran una planta de semilla, probablemente tenga 3 años. La vamos a tener que esperar 5 años más. Y cuando el que la sembró se comió un durazno exquisito, esa era la madre. ¿Quién fue el padre? ¿Alguien sabe de dónde vino el polen para polinizar esa semilla? Y si sale parecida al padre, que las leyes de Mendel son bastante claras en la cuestión de la genética, ¿no? Si sale parecida al padre, después de 8 años de tenerla en el jardín, me va a dar una fruta mediocre. Y yo compré
un frutal en un lugar donde... Entonces, siempre que compren, compren injertado. El injerto tiene una raíz de una planta, lo mismo con rosales, una raíz de una planta que se aguanta todo. Los frutales, la mayoría de los frutales de carozo es el durazno cuaresmillo, el pie de injerto, que es aquel que trajeron los españoles arriba de los barcos y todavía está entre nosotros. Ese durazno, el cuaresmillo, es un durazno chiquitito, muy dulce, pero que se embicha muchísimo. ¿Pero qué tiene? Es un chico de la calle. Busca, saca agua y saca nutrientes donde ningún otro durazno lo puede llegar a sacar. Ese es el durazno que ustedes encuentran en la sierra y produce fruta porque nadie lo riega y se aguanta las heladas y aguanta los soles y aguanta todo. Bueno, pero la fruta es mediocre. Entonces, ¿qué hace el viverista? Planta un cuaresmillo y el cuaresmillo va a poner las raíces y encima le pone la yema, le injerta una yema de un durazno de una calidad, ese que nos comimos, ese que era exquisito, que siempre quisimos tener en la verdulería. Bueno, se le injerta esa variedad apta para las 780 horas de frío de Córdoba. Entonces, el cuaresmillo va a prestar las raíces y de esa yema en más se va a armar, se corta después la parte aérea del cuaresmillo y de esa yema en más viene ese frutal apto para las 780 horas de frío de Córdoba que produce una fruta espectacular. También podría ser un ciruelo y un damasco. Deben estar injertados, porque si no están injertados, aparte esa planta injertada, inmediatamente comienza a producir fruta. No hace falta que tenga 8 o 9 años para producir su primera fruta, porque esa yema tiene la edad de la planta madre de donde fue extraída, y esa planta madre estaba produciendo fruta. Entonces, está buenísimo porque son frutales que uno los trae e inmediatamente, si corresponden a la variedad de las 780 horas de frío de Córdoba, inmediatamente van a empezar a producir. A partir del primer año van a empezar a producir y vamos a poder comer exquisitos duraznos, damascos o ciruelas. Con los rosales pasa lo mismo. Los rosales se producen en lugares que no son un poco ajenos a Córdoba. Pero, ¿qué hacen? Se hace un pie de injerto, que es el pie de injerto para Córdoba, que es la rosa canina, o la rosa, las 5 hermanas, que son estas rosas, o rosa mosqueta podría ser, pero la rosa mosqueta es apta más para el frío que para los suelos de Córdoba. Entonces, la base es rosa canina. Y de ahí hacia arriba es una rosa que se le ha injertado una yema y esa yema ya tiene una edad para florecer y tiene una calidad espectacular, pero esa rama, esa yema que se le injertó, no soportaba los suelos de Córdoba, pero no importa, porque los suelos, la mitad de la planta, que es injertada, va a ser rosa canina, que sí soporta muy bien los suelos cordobeses y la sequía de Córdoba. Y encima esa rosa canina va a alimentar un rosal francés espectacular que compramos, que tenía un color muy bonito y que entonces entre las dos van a hacer una excelente planta. Entonces siempre que compren rosales o frutales, que sea injertado. ¿Cómo nos damos cuenta? El viverista nos va a decir que es injertada, porque el viverista se agranda, le dice, no, esta es injertada. Y no es que sea grande por agrandarse, es porque él sabe que está vendiendo un producto de excelente calidad. Cuando uno compra un rosal que ha estado hecho de gajo, probablemente ese esqueje produjo raíces, pero va a ser una planta siempre débil porque no tiene raíces aptas para alimentarse en los suelos de sierra o en los suelos cordobeses. Bueno, el que los injerta sobre un pie que está apto para pelear con el calcio de los suelos cordobeses, para pelear con la sequía, para pelear con los soles de siesta y el poco riego que hay en esta región. Entonces, compren variedades aptas para Córdoba, porque si ustedes compran variedades aptas para el sur, Córdoba tiene una serie de hongos que en el sur del país no están. Entonces, esa planta que es preciosa para Bariloche, para Río Negro, para el mejor rosal del país, pero apta para esa región, con esos hongos y con esa aptitud climática. Con las siestas cordobesas, los veranos cordobeses
y los hongos que tenemos en otoño y en primavera en Córdoba, esos rosales no funcionan bien. El viverista ya ha seleccionado, el viverista ya sabe cuáles son las variedades que soportan bien Córdoba y les va a decir, como les decía recién, este rosal me lo han llevado varias veces y siempre ha dado buen resultado. Entonces, si van a comprar rosales, que sean injertados. Si van a comprar frutales, que sean injertados y que sean adaptados a nuestra zona. Por ahora no es conveniente plantar citrus. Los citrus, que serían todos los limones, naranjas, mandarinas, también tienen que estar injertados sí o sí. Inclusive hay una reglamentación de SENASA que tienen que tener el cartelito identificatorio con el permiso para la venta de SENASA. ¿Por qué? Porque hay unas enfermedades que se están produciendo, hay algunos virus que se producen en los citrus, hay plantas que están prohibidas a la venta, porque no están hechos en viveros donde estén libres de virus. Hay virus que están afectando a los citrus en este momento y bueno, hay un gran control sanitario de SENASA y me parece excelente. Es una planta un poco más cara, ¿por qué? Porque tuvo que estar producida toda en invernadero, con malla antiáfidos, porque los áfidos, que son unos insectos que vuelan y pican la planta, son los que traen en su pico el virus que las afecta. Entonces, es más caro. Hoy en día un citrus es una planta cara, no es una planta barata. Y tienen que estar injertados. La mayoría de los citrus están injertados sobre Poncirus trifoliata, limón rugoso y ahora se está injertando mucho en mandarina ácida y está saliendo una plantita baja muy linda que se hace acá en el norte de Córdoba. Siempre la planta injertada, como les decía, es más cara. No la planten ahora, no conviene plantar citrus ahora. El citrus yo lo planto a finales de agosto, que es cuando la planta empieza a brotar y si hay algún problema en el trasplante, la planta va a tener tiempo de aclimatarse y de adaptarse a esta nueva situación. Entonces, para eso yo les prefiero que esperen. Pero también compren calidad, no compren a la orilla de la ruta, que son esos que venden los citrus con el virus. ¿Por qué? Porque ese virus es un virus que en todo el mundo está afectando a los citrus, menos en Argentina. Entonces, en Argentina se ha podido controlar y Argentina en este momento es el mayor exportador del mundo de limones. Entonces, si por comprar al lado de la ruta Argentina puede llegar a perder los mercados internacionales, fíjense la inconsciencia de ganarse 100 pesitos, de ganarse para comprar más barato. No, señor. Compren en vivero con calidad certificada y con el papelito de SENASA que certifica que son libres de virus. Porque no sería muy importante que ninguno de los que está viendo este video sea el responsable de que Argentina pierda mercados internacionales por ese tipo de inconsciencias. Y se están vendiendo, por eso les digo, traten de comprar en viveros, no a la orilla de la ruta. Aparte es una lotería lo que están comprando, porque como son de semilla y no son injertados, pueden llegar a salir igual al padre, a la madre, al abuelo o al tío. Y en una de esas nos producen un limón o una naranja que ni es ni parecida. A su vez, las enfermedades de los citrus ingresan todos por la raíz. Y de la raíz se desplazan al resto de la planta. Pero si la raíz no es del limón, es de un poncirus, es de un mandarino, o es de un limón rugoso, o una variedad o una naranja ácida, que no es sensible a esa enfermedad, la enfermedad por las raíces no va a ingresar. Por eso es que también se injertan los citrus. Los citrus se pueden injertar para evitar enfermedades, para evitar estos virus y para evitar que por las raíces ingresen ciertas enfermedades como la zoonosis, que se descascaran y terminan muriendo años más tarde, las naranjas que no han sido bien injertadas y todo eso. También ese es otro detalle. Hay un injerto para los citrus de Córdoba y otro injerto para los citrus de Misiones y Corrientes que tienen otro suelo y otro objetivo. Entonces, siempre pregunten al viverista, porque es muy común que vamos a Entre Ríos y traemos una planta entrerriana, porque allá se produce mucho, pero Entre Ríos tiene un pie de injerto
que es para las enfermedades y los problemas de suelo que tienen en Entre Ríos, que no son los mismos de Córdoba. Entonces, comprando en un viverista de Córdoba, el viverista de Córdoba ha comprado las especies aptas para los suelos y las enfermedades que hay en Córdoba. Bien. Con respecto a la compra, volvamos a los rosales. ¿Cómo comprar un buen rosal? Un buen rosal por un lado tiene que estar injertado. Y del injerto hacia arriba tienen que salir al menos 3 ramas que sean equidistantes. Lo mismo con los frutales. Que sean equidistantes, que saquemos, si tiene 2 ramas por un solo lado, no sirve, porque me va a crecer por un solo lado, a no ser que yo quiera un rosal trepador que trepe por una pared. Entonces voy a elegir que tenga las 2 ramas en la misma posición. Pero si del injerto yo tengo 3 ramas equidistantes que se abren y van a hacer que el rosal o el frutal se abra y forme la copa, es lo mejor. Entonces, cuando vayan a comprar, fíjense eso, qué estructura tiene. Y que no sean ramas muy gruesas. La rama del rosal tiene que tener a lo sumo el diámetro del dedo, ya más del diámetro del dedo. Un dedo gordo de las ramas son rosales viejos. Y si son rosales viejos es porque no se vendieron. Y si no se vendieron es porque algún problema el año pasado tenían. Entonces, compren del diámetro de un dedo índice, un poquito más grueso que un lápiz. Esas deben ser las 3 ramas que debe tener. Y si no tiene 3 ramas, que tenga, por ejemplo, si tiene una sola rama, puede tener una ramita chiquita que sale hacia acá y otra ramita que sale hacia allá. Y yo podando acá arriba voy a incentivar que esta rama se haga grande y que esta otra que sale hacia allá se haga más. O sea, que tenga posibilidades de armar un cuerpo con 3 ramas floríferas. Ya en un mes, cuando llegue el momento de poda, vamos a hacer un video, que ese lo vamos a hacer cortando ramas y todo, explicando cómo podar un frutal y explicando cómo podar un rosal en el momento de la plantación y después de la plantación para poder incentivar la formación de flores, ¿no? Otra, no tiene que tener manchas. Los rosales y los frutales, fíjense que no esté manchado. Suelen tener manchas de hongos o de atragnosis. Eso es traerse un problema bárbaro. Suelen tener los rosales algunas manchas medias larguitas, como con un labio. Tampoco las compren. Eso es atragnosis. Es un hongo que genera un corte en el tallito, como con un labio de cada lado, y ese corte con el labio es una atragnosis que después se va a difundir al resto de la planta. Entonces tengan en cuenta ese tipo de detalles. Si pueden, compren una raíz desnuda. Si no, van a tener que, bueno, ir a comprar ya en maceta. Pero ahora los viveros traen a raíz desnuda, porque ellos lo van a tener, porque es más barato. Traen en un paquete de 100 rosales, en un paquete así. Entonces es barato el flete, lo tienen al fondo del vivero y lo van enmacetando a medida que van necesitando. Pero si ustedes van y le piden ir y ver al viverista esa raíz desnuda y compran, va a ser más barato, se van a ahorrar la maceta, van a ver la estructura de las raíces, van a ver la estructura que sea acorde la parte aérea con la parte subterránea, van a poder clavar la uña y ver que esa raíz está jugosa. Y si tiene ángulos rectos, no la compran. Bueno, y al momento de la plantación, acuérdense siempre de, si van a plantar a raíz desnuda, no hay tanto problema. Pero no tienen la posibilidad de comprar raíz desnuda y tienen que ir a comprar con maceta. Siempre acuérdense este detalle, que se los dije en el video anterior y se los vuelvo a repetir. Hagan el pozo en forma de triángulo. Ustedes haciendo el pozo en forma de triángulo se aseguran que esa planta busque con las raíces hacia abajo. Si ustedes hacen el pozo redondo, pasa este tipo de cosas. Que la raíz venía enroscándose en la maceta y sigue enroscándose, no se dio cuenta la planta que llegó a la tierra. Sigue enroscándose y nunca se desarrolla hacia abajo. En cambio, si esta planta que tiene las raíces en forma redonda encuentra una esquina de 120 grados, no va a poder doblar 120 grados. Le va a convenir irse hacia abajo 90 grados
Y ahí es donde la planta se clava correctamente. Entonces cambiemos el paradigma. Usemos el pozo Grimaldi. El pozo Grimaldi me pelea, no me pelea, pero le ha puesto ahí un ingeniero agrónomo que le ha puesto los pozos Grimaldi. Y es cierto, es una idea que se me ocurrió a mí y está dando muy buen resultado. Entonces, en lugar de hacer el pocito cuadrado o redondo, lo hacemos triangular y nos aseguramos que la planta se clave hacia abajo. Bueno, cortamos un ratito y volvemos nuevamente ya con otros consejos relacionados a las plantas.